Hola, mi nombre es Jenny América Ruiz Gómez. Soy alumna del quinto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal de Coatepec, Arenas. El día de hoy hablaremos sobre la planeación didáctica como recurso indispensable para la práctica educativa. Es por ello que el objetivo de este video es reconocer la importancia de la elaboración de la planeación didáctica como recurso que nos permite organizar los aprendizajes esperados que queremos tener con nuestros alumnos. En este sentido, como docente en formación, el hecho de realizar y elaborar mis planes de trabajo me ha permitido desarrollar principalmente una creatividad para diseñar estrategias y actividades que llamen la atención de los alumnos. A su vez, me ha permitido integrar actividades que permitan el logro de las competencias y de los aprendizajes esperados, para que así pueda lograr un aprendizaje significativo en mis alumnos. Considero que la elaboración de la planeación didáctica es de suma importancia, ya que nos permite principalmente organizar nuestros días de trabajo y a su vez nos permite orientar nuestros métodos de enseñanza. Sin embargo, es importante que antes de diseñar un plan de trabajo se conozcan los intereses y características de nuestros alumnos. Esto a través de un diagnóstico grupal, el cual nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son sus características, los estilos de aprendizaje, cómo aprenden y cómo les gusta aprender, para que a través de ahí nosotros podamos diseñar las estrategias suficientes y necesarias que respondan a las necesidades que nuestros alumnos tienen. Es importante mencionar que el desarrollo de competencias, los aprendizajes esperados, van de la mano para lograr el perfil de egreso, mismo que define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica. A su vez, plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al término de la misma, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Por ello es importante el desarrollo de competencias dentro de la educación básica, ya que estas son las capacidades adaptativas para responder a las demandas que se producen en el entorno. Dichos rasgos son el resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar competencias para la vida que, además de conocimientos y habilidades, incluyen actitudes y valores para enfrentar con éxito la diversidad de tareas. Antes de la elaboración de un plan, debemos tomar en cuenta los planes y programas que se nos facilitan en ese momento. Casarani en 1999 menciona que los planes y programas son una guía para el maestro y el alumno para que se pueda cumplir con el currículum deseado. Yo utilicé el Plan de Estudios 2011 ya que mi planeación estaba dirigida a alumnos de sexto grado. Sin embargo, es importante mencionar que para el primer ciclo, primero y segundo, se utiliza el Plan de Estudios 2017 Aprendizajes Clave. Es importante que se utilicen estos programas, ya que, como mencioné, son una guía para lograr los aprendizajes en nuestros alumnos. Es por ello que estos libros nos permiten darnos cuenta de qué vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar, qué queremos lograr y a su vez nos permite darnos cuenta de qué es lo que queremos lograr en nuestros alumnos, es decir, qué competencias vamos a desarrollar y qué queremos lograr con cada una de las actividades que aquí se nos plantean. El Plan de Estudios 2011 nos plantea una organización de los aprendizajes, lo cual nos facilita a nosotros el desarrollo de nuestras actividades. Esto porque nos señala de manera muy clara cuáles son los aprendizajes esperados que se quieren lograr y en qué contenidos los vamos a desarrollar, para que así sea un poco más fácil el trabajo desarrollado en el aula. Es importante que en el desarrollo de la planeación se dé importancia a los libros de texto del alumno, ya que estos plantean actividades que en su momento como docente explicas y los alumnos tienen que contestar en los libros. En este sentido es importante que no solamente se quede como con el trabajo de los libros de manera cerrada, sino que también se le dé oportunidad de implementar diferentes materiales que logren consolidar los aprendizajes esperados de ese momento. Es decir, si estamos revisando las culturas en historia, pues podemos implementar algún otro recurso que nos facilite y facilite a los alumnos entender de una mejor manera los temas que se están desarrollando. Por ello, la importancia de los libros de texto es realmente un punto clave para el desarrollo de la planeación, ya que es ahí donde se plantean para los alumnos lo que se plantean los programas para el maestro. Entonces, se debe de desarrollar de una manera eficiente, pero a su vez se tiene que priorizar
en que los alumnos logren entender las actividades que el libro de texto plantea. Es por ello que les voy a platicar de qué manera elaboré yo mi plan de trabajo y cuáles fueron los resultados. Acompáñenme. La portada menciona los datos generales de la institución donde se va a aplicar la planeación. En este caso está dirigida a la escuela primaria anexa a la normal de Coatepec Harinas, al sexto grado grupo a cargo de la maestra Diana Karina Ocampo Tapia. Su tiempo de realización comprende del 18 al 29 de enero del 2021. La presentación hace un panorama general de la educación. Por ello, Carbonell 2001 señala que muchas veces la escuela, al igual que la iglesia, se han tambaleado. Es por ello que dentro de las escuelas normales es importante trazar trayectos formativos que respondan a las necesidades de los estudiantes en los diferentes contextos en los que se practica. Es por ello que esta planeación plantea una serie de secuencias didácticas que se orientan en el Plan de Estudios 2011, entre las que destacan asignaturas como español, desafíos matemáticos, ciencias naturales, geografía, historia, formación cívica y ética y educación artística. Dadas las situaciones en las que hoy en día nos encontramos, la siguiente planeación se orienta en una metodología de educación híbrida que, a decir de Elena Arias 2020, no solamente tiene la intención de plantear las tecnologías como una herramienta para acelerar los procesos de aprendizaje, sino más bien como un canal para transmitir el contenido. Para la organización curricular, me orienté en el Plan de Estudios 2011. Decidí enfatizar en puntos importantes que me facilitarían la ejecución de mi planeación, entre ellos, el campo formativo o eje que pretendía desarrollar, a qué bloque pertenecían mis contenidos, cuál era el enfoque de cada una de las asignaturas, cuáles eran los propósitos, qué competencias se me favorecían en el desarrollo de esos temas, cuál era el ámbito que pretendía desarrollar, el tiempo de realización, cuáles eran los aprendizajes esperados que iba a lograr en mis alumnos y, a su vez, cuál era el producto final que tendría como resultado al desarrollar cada uno de esos temas. Lo que comprenda español, voy a trabajar el campo formativo de lenguaje y comunicación. Las competencias que se favorecen es que mis alumnos van a emplear el lenguaje para comunicarse y van a identificar las propiedades del mismo. Esto les va a permitir analizar información para posteriormente tomar decisiones. Los aprendizajes esperados es que van a establecer el orden de los sucesos de los relatos como sucesión y simultaneidad. Van a inferir en fechas y van a reconocer la función de los relatos históricos, para que al final elaboren un relato histórico para el acervo de la biblioteca escolar. Para desafíos matemáticos, comprende el campo formativo de pensamiento matemático, el eje de sentido numérico y pensamiento algebraico. Las competencias que se favorecen es la resolución de problemas de manera autónoma, comunicar información matemática y validar procedimientos y resultados, así como manejar técnicas eficientemente. Los aprendizajes esperados es que los alumnos identifiquen de una fracción o de un decimal entre dos fracciones o dos decimales dados, y a su vez determinen múltiplos y divisores de números naturales. En ciencias naturales tomaremos en cuenta el campo formativo de contenido científico, igualmente en el bloque 3. Las competencias que se favorecen son la comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica, la toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud, orientadas a la cultura de prevención, y a su vez la comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y el desarrollo tecnológico en diversos contextos. Los aprendizajes esperados es que los alumnos argumenten el uso de ciertos materiales con base a sus propiedades para que estos les permitan tomar decisiones acerca de cuáles son los más adecuados para satisfacer algunas de las necesidades. El producto final que se espera es un cuadro comparativo de las propiedades de los materiales y la definición de la regla de las 3 R's. En historia tomaremos en cuenta el campo formativo de exploración y comprensión del mundo natural y social. Las competencias que se nos favorecen es la comprensión del tiempo y el espacio históricos, el manejo de la información histórica y la formación de una conciencia histórica para la convivencia. Los aprendizajes esperados es que los alumnos reconozcan la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de las culturas mesoamericanas e identifiquen las características de los periodos. El producto final que se pretende es la elaboración de un mapa de la República con la localización geográfica de las culturas y sus características. En geografía hablamos entonces del campo formativo de exploración y comprensión del mundo natural y social.
Las competencias que se favorecen es el aprecio a la diversidad social y cultural. Lo vamos a desarrollar en un tiempo de 2 sesiones de 1 hora cada una. Y los aprendizajes esperados es que analicen las tendencias y retos de crecimiento de la composición y la distribución de la población mundial. El producto final es el mapa de la página 190 y la interpretación de la página 82 del libro de texto. En formación cívica y ética hablamos del campo formativo de desarrollo social y para la convivencia. Las competencias que se nos favorecen es el respeto y la valoración de la diversidad, así como el sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. Los aprendizajes esperados es que analicen críticamente las causas e implicaciones de los problemas sociales, y nuestro producto final será un mapa mental sobre el maltrato infantil. Voy a explicar la secuencia didáctica del día lunes 18 de enero del 2021, en las cuales vamos a analizar español, desafíos matemáticos, historia y ciencias naturales. Para ello, es importante mencionar que vamos a trabajar una transversalidad, es decir, que los alumnos no se podrán dar cuenta en qué momento vamos a cambiar de asignatura, sino más bien todo será de forma implícita. Los aprendizajes esperados del día de hoy son, en español, que los alumnos reconozcan el concepto de relato histórico, así como usos y características. En matemáticas, que los alumnos identifiquen la relación que existe entre un número fraccionario y un número decimal. En historia, que identifiquen cuáles fueron las culturas mesoamericanas, así como su ubicación y principales características. Y para ciencias naturales, que identifiquen las propiedades de los materiales, entre ellas dureza, tenacidad, permeabilidad y flexibilidad. En un inicio, mostraré a los alumnos el video sobre el relato histórico de la cultura olmeca, para posteriormente hacer una lluvia de ideas con preguntas como ¿dónde se estableció? ¿Por qué fue una de las culturas más importantes? ¿Cuáles fueron sus principales sitios arqueológicos? Una vez finalizada la lluvia de ideas, preguntaré a los alumnos si conocen qué es un relato y qué es un relato histórico. Posteriormente, daré la definición de estos dos conceptos, así como las características y usos de los mismos. Después de ello, voy a solicitar la página 88 del libro de texto español, en la lectura sobre la expropiación petrolera. Al finalizar de leer, comentaremos qué sucedió en ese relato histórico. A su vez, analizaremos las causas y consecuencias del mismo. Posteriormente, vamos a analizar qué podemos hacer para escribir un relato histórico sobre alguna historia de México. Y para finalizar, voy a repartir el material impreso sobre el relato histórico de la cultura olmeca. Una vez que analizaron el material, voy a dar una retroalimentación general acerca del relato y el relato histórico, y a su vez voy a contrastar esa información con el relato de la cultura olmeca antes mencionado. Después voy a mostrar el video sobre las culturas mesoamericanas y voy a solicitar la página 56 del libro de historia, donde tendrán que hacer una lectura para posteriormente contrastar la información que encontraron en el libro de texto con la del video. Posteriormente, vamos a analizar la página 57 del libro de texto, donde vamos a reflexionar sobre las imágenes que se muestran en esa página. Después de ello, vamos a analizar la página 58, donde se muestra el mapa con la ubicación geográfica de las culturas y a su vez hace mención en los principales sitios arqueológicos en los que sobresalieron cada una de ellas. Para concluir, voy a repartir el cuadro del material impreso sobre las culturas mesoamericanas, el cual tiene como intención que los alumnos plasmen los conocimientos de los que se fueron apropiando a través del video y la lectura. Después, voy a preguntar a los alumnos acerca de ¿cuánto se imaginan que mide la cabeza colosal de la cultura olmeca? ¿Se imaginan que mide lo mismo en un número fraccionario y en un número decimal? ¿Por qué? Posteriormente, voy a exponer la definición de estos dos conceptos, número fraccionario y número decimal.
Vamos a salir al patio y jugaremos El barco se hunde hasta formar 6 equipos de 5 personas. Posteriormente regresaremos al salón y solicitaré la página 72 del libro de Desafíos Matemáticos. Después mostraré un video acerca de cómo se convierte un número fraccionario a decimal. Luego de ello, analizaremos una situación donde se ponga en práctica lo antes visto. Y vamos a concluir analizando la consigna 35 del libro de texto, para posteriormente dar una retroalimentación general sobre este tema. Para finalizar, vamos a salir al patio integrados por equipos. Voy a repartir 1 metro de resorte y voy a preguntarles a los alumnos, ¿qué cantidad en número decimal equivale a 1/2, 1/4 y 1/8 de este resorte? Después, vamos a analizar qué propiedad tiene el resorte que le permite deformarse y estirarse, pero luego regresar a su forma original. Después, regresaremos al salón y voy a solicitar la página 76 del libro de Ciencias Naturales, donde los alumnos tendrán que leer a conciencia el texto. Para posteriormente, voy a mostrarles un trozo de vidrio, una esponja, un resorte y una piedra. Y ellos tendrán que ser capaces de contrastar la información que encontraron en la lectura con los ejemplos que les estoy presentando, para que así puedan identificar cuáles son las propiedades que se hacen presentes en cada material. Sin embargo, es importante que el diseño y ejecución de secuencias didácticas responda a las necesidades de nuestros alumnos, ya que la realidad que se vive dentro del salón de clases es muy distinta a la que muchas veces planteamos en la planeación. Por ello, es importante saber reorientar nuestras secuencias didácticas de tal manera que respondan a las necesidades que nuestros alumnos tienen. Code 2004 menciona que el proceso de evaluación le tiene que permitir al docente analizar cuáles fueron las debilidades, las fortalezas o los problemas que nuestros alumnos encontraron en el desarrollo de las actividades, para que a través de esta nosotros podamos reorientar nuestra manera de enseñanza, es decir, qué nos fue favorable, qué no nos funcionó o cómo podemos reorientar nuestras actividades de tal manera que a los alumnos les llamen la atención y puedan lograr los aprendizajes esperados. Es por ello que depende mucho de cómo planteemos las secuencias didácticas o cuáles son las evidencias que vamos a revisar al final. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos evaluar un trabajo individual o podemos evaluar también un aprendizaje colaborativo. Es por ello que entonces la evaluación plantea un proceso de recolección de evidencias, el cual nos va a permitir a nosotros analizar nuestra práctica y analizar también los contenidos que estamos enseñando, para así llegar a la conclusión de cuáles fueron favorables, cuáles no nos funcionaron y de qué manera podemos reorientarlos para lograr los aprendizajes esperados en cada uno de nuestros alumnos. Referente a los instrumentos, es importante mencionar que depende de cómo vamos a evaluar cada uno. Por ejemplo, si yo voy a evaluar español con una lista de cotejo y voy a revisar un aprendizaje por cada día, entonces tengo que desarrollar una lista con el número de alumnos que tengo y sus nombres. Por ejemplo, si son 30 alumnos, entonces hago mi lista con mis 30 alumnos y al frente ¿qué aprendizaje voy a evaluar por día? Por ejemplo, el día lunes voy a evaluar que mis alumnos identifiquen y reconozcan qué es un relato histórico. Entonces, a partir de ahí, yo comienzo a evaluar quién sí, quién no tiene el conocimiento de ese aprendizaje. Esta planeación se orienta de 3 instrumentos para evaluar. Las listas de cotejo, que a decir de Delgado 2015, consiste en una lista de criterios y aspectos que conforman indicadores de logro que permiten establecer la presencia o ausencia del aprendizaje. Las rúbricas, que a decir de Díaz Barriga 2015, son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño de una persona. Y a su vez, las listas de verificación, que consisten en una lista de palabras o frases con la intención de evaluar cuáles de estas realmente están siendo
aprendidas por nuestros niños. Podemos decir entonces que la planeación didáctica es una herramienta indispensable para la práctica docente, ya que esta nos va a permitir organizar nuestros tiempos, organizar nuestras actividades con la finalidad de desarrollar en los alumnos competencias que les faciliten insertarse en una sociedad cambiante que les exige estar al día a día. Espero que este video haya sido de su agrado. Gracias por visualizarlo y hasta pronto. Adiós.